Si hemos hablado del sector del transporte de mercancías, ahora nos vamos a adentrar en el sector de transporte de pasajeros. Un sector que económicamente está en un momento dulce, pero que tiene que atravesar todavía determinados retos, en retos que en algunos casos son muy parecidos al del sector de mercancías, como por ejemplo la sostenibilidad, la digitalización o la experiencia de cliente. Y sobre experiencia de cliente vamos a hablar mucho hoy con Alex Arjomendi, Account Executive en LifeRide. Hola Alex. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿En qué medida se está llevando a cabo la transformación digital del sector de transporte de pasajeros y hasta qué punto se está invirtiendo en soluciones como, por ejemplo, las de Customer Experience? Ujú. Sí, la realidad es que se está invirtiendo de manera deliberada y, claro, forma parte de la estrategia de muchas de las empresas dedicadas al transporte de pasajeros, que es compleja, Emma, porque hablamos de diferentes tipos de transporte, transporte de corta distancia, larga distancia, terrestre, marítimo, aéreo, no es lo mismo coger un taxi, coger un vuelo transatlántico, pero todas ellas están invirtiendo y están invirtiendo porque la experiencia digital del pasajero ocurre de manera muy prolongada, ocurre antes de que el pasajero compre, por supuesto en el proceso transaccional, durante el proceso del viaje y cuando llegan también. Y veremos algunos ejemplos, como la experiencia digital no se queda cuando llegas a la estación, al aeropuerto, sino que una vez llegas al destino ocurren más cosas, ¿no? Pero para que esa experiencia digital sea atractiva para estas empresas de transporte de pasajeros, la tecnología tiene que ser flexible y ser capaz de integrarse con toda la tecnología que tiene la casa, ¿vale? Y hablamos de tecnologías muy operativas porque son operaciones complejas, donde hay mucha información, hablamos de ERPs, CRMs, herramientas de tracking, de ticketing, es decir, tiene un stack tecnológico complejo, con lo cual invierten para ofrecer todo eso al pasajero, pero esa plataforma de experiencia tiene que saber hablarse e integrarse con todo ese stack tecnológico que tiene la organización. Y podemos decir que hay un elemento importante que es el portal de experiencia de cliente. ¿Qué papel juega el mismo? Pues, muy alineado, ¿no?, con lo que estábamos comentando, pues, juega un papel vital. De hecho, hace no mucho, hablando con un cliente, comentaba que el portal de cliente es como un copasajero del pasajero y acompaña al pasajero en todo ese proceso, ¿no? Todos hemos comprado en algún momento un billete, naturalmente no es lo mismo, reservar un taxi, coger un vuelo transatlántico en tiempos, en coste, pero en muchos casos un proceso de prospección, ¿no? Decidimos dónde comprar, cuánto me cuesta, el offering no siempre es intuitivo, los diferentes paquetes que se ofrecen, qué incluye, con qué limitaciones, pues tener una estrategia de comunicación eficiente es importante, ¿no? Se da por hecho que puedo comprar mi billete online, que voy a entenderlo, que va a ser congruente, que voy a pagar mi billete, pero luego a lo mejor pasan meses hasta que me subo a ese medio de transporte, tengo que hacer alguna modificación, tengo que anular, cuáles son las penalizaciones. Todo eso, digamos, que se da por hecho, que tiene que estar en un portal cliente eficiente y poderoso. Toda esa parte de información, pero también de comunicación. Es Mm. decir, cuando el pasajero tiene que comunicarse con su proveedor, que pueda hacerlo en tiempo real, y que haya una respuesta inmediata y que sea rápida, ¿no? Toda esa parte, digamos que juega un papel decisivo, pero es que además todas estas empresas están ofreciendo nuevos servicios. Uno de ellos, en algunos casos, es la comida a bordo, es decir, que ya salen del mundo del transporte, sino que te ofrecen una experiencia gastronómica, ¿no? Y eso también tiene que estar incluido en la experiencia digital que ofrezco en la propia aplicación. Y toda la parte de fidelización, Inma, que es vital. Prácticamente todos los proveedores de movilidad ofrecen algún tipo de cartera de puntos de fidelización y eso técnicamente tiene su complejidad, ¿no? Pues espera también que hay este tipo de beneficios económicos cuando uso mucho, ¿no?, tu medio de transporte. Claro, es que tú lo estás comentando, hay una serie de cosas que cada día demanda más el cliente, un cliente que es cada vez más exigente y las empresas de transporte de pasajeros igual en muchas ocasiones no saben cómo enfrentarse a todos esos desafíos y retos. Totalmente. Em, pero, ¿cuáles serían esos desafíos y retos? Hay muchos, pero digamos que nosotros, en nuestro acercamiento al mercado con nuestros clientes o cuando nos acercamos a otras empresas que se dedican a la movilidad, al transporte de pasajeros, identificamos como 3 grandes, retos. Uno, que ya lo hemos comentado, es la cuestión de integración. Mm.
sobre todo cuando hablamos de transporte complejo, que suele ser aéreo y marítimo, donde hay unos procedimientos complejos, tienen un stack tecnológico muy amplio y en algunos casos anticuado. Son sistemas muy robustos que funcionan, que digamos gobiernan una serie de operativas que son críticas para ellos. Pero en la experiencia digital necesito dar visibilidad a esos datos, ¿no? Toda esa estrategia de integración es un reto para ellos muy, muy importante. La segunda es que, y te lo podrás imaginar, tienen volúmenes muy altos de tráfico con picos muy pronunciados, ¿vale? Es decir, habrá ciertos servicios de movilidad terrestre que no se note tanto, pero en general nos movemos cuando tenemos tiempo libre. Y el tiempo libre con un calendario laboral pues está bastante identificado. Y aunque lo puedes esperar porque hay unas campañas, para ellos es realmente complejo tener muy claro cuál es la infraestructura tecnológica que debo tener aprovisionada para que la experiencia digital pues no afecte, ¿no? Que las cargas de página no tarden mucho, que la disponibilidad de los billetes sea fehaciente y sea real, aunque haya muchos usuarios tratando de comprar el mismo billete. El tercer desafío es toda la parte de securización y accesibilidad, es decir, tener un portal que sea accesible para todo perfil de usuario y que sea segura, ¿vale? Eso también, evidentemente, pues es un reto para cualquier CIO, cualquier equipo de tecnología y comunicación. Y la última es la omnicanalidad, que ya lo hemos mencionado. Hay una aplicación que me acompaña, pero la experiencia de facto ocurre sentado en un medio de transporte donde además me ofrecen otros servicios a bordo, entonces que hay una congruencia comunicativa en el mundo digital y en el mundo offline, pues también realmente es un reto para ellos. Y todo ello sin olvidar la personalización, también muy Claro. importante. ¿Y cómo se logra esa personalización con este tipo de portales? Claro, la personalización no deja de ser, al final, tener una arquitectura de datos congruente, es decir, tengo datos dispersos sobre mi usuario, sobre el pasajero, y lo conozco a través de estos datos que tengo. Entonces, una arquitectura de datos bien construida es lo que me permite sacar patrones de comportamiento que me permiten perfilar, modelar a ese pasajero y poder ofrecerle una experiencia personalizada y predictiva. Y al final son muchos los datos que tenemos. Suelo viajar solo o acompañado. Un cliente otro día me decía, ¿no? Preguntamos si viajas por placer o por trabajo. Es decir, este usuario normalmente viaja porque tiene que trabajar. ¿Hacia qué zonas suele viajar? Más hacia el norte, hacia el sur, ¿no? Pongo Mm. ejemplos. Como decía, ¿viajo solo o viajo acompañado? ¿Soy yo el que paga o paga otro por mí? Que son datos diferentes, ¿no? Y a medida que entiendo a ese usuario, pues puedo ofrecerle unos servicios diferentes e invitarle también a que se mueva de otra manera, retar, en el buen sentido de la palabra, al pasajero. Pero sí, efectivamente, Ima, es clave esa parte de personalización. Ujú. Y los clientes también siempre esperamos novedades. ¿Qué novedades vamos a poder encontrar en torno a esa experiencia de cliente? Pues hay muchas. Te podrás imaginar, no puedo no decirlo, que la inteligencia artificial está ahí y esperamos cada vez entornos de conversación reales, donde ya no me pongo a buscar horarios, sino que le pregunto, ¿no? A esa integrada, oye, quiero viajar a tal sitio, tal fecha, ¿no? Y que te responda, ¿no? Pues eso evidentemente es una tendencia. Pero fíjate, si tuviera que destacar una, sin restarle importancia a la inteligencia artificial, nada menos, hay una muy interesante y es que en algunos proveedores de movilidad, sobre todo movilidad de larga distancia, donde tu destino es una estación, un puerto, pueden ser autobuses de larga distancia, trenes, aviones, todo lo que tiene que ver con movilidad marítima, em, la empresa, la marca es consciente de que ese no es tu destino. Tu destino realmente es otro punto dentro de la ciudad. Y entonces, lo que se está propiciando es que empresas de movilidad colaboren entre ellas, hay un proceso de integración, que además la Libre juega un papel muy importante, donde yo llego a mi destino, a mi puerto, a mi estación, a mi aeropuerto, y ya tengo concatenado una reserva de movilidad que me lleva de facto a mi destino final. Y esto lo vamos a empezar a ver cada vez más en el 2026. Pues muy interesante porque sí, yo creo que va a ser muy demandados. Bueno, pues muchísimas gracias por adentrarnos un poco más en todas estas novedades. A ti.